Buenos días a todos los que ingresaron. Ya vamos a iniciar con el webinar. ¿Conoces con qué aplicación de Microsoft 365 puedes migrar tu file server a la nube? Les paso con mi compañera Ruth. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días con todos. Mi nombre es Ruth Betreñana y bueno, el día de hoy vamos a conocer con qué aplicación de Microsoft 365 podemos migrar nuestros archivos o documentación o tener una arquitectura de file server en la nube. ¿Sí? Entonces, la aplicación que nosotros vamos a usar para este tipo de soluciones, aprovechando que ya tenemos Office 365, Microsoft 365 dentro de nuestra plataforma, va a ser el producto de SharePoint, ¿sí? Que está dentro de los paquetes de licenciamiento de Microsoft 365 que se adquieren y dentro de ese paquete, uno de los servicios que componen parte de este paquete es el paquete de SharePoint, ¿ok? Entonces, para poder llevar tu plataforma de file server a SharePoint, eh, previamente nosotros debemos de tener ciertas consideraciones. Usar un método que nos permita llevar nuestros documentos a la plataforma de nube, ¿sí? No es simplemente agarrar toda tu información que de repente lo tienes desplegado en un file server local, y trasladarlo tal y como está a la nube. Y es que tienes eh, esa coyuntura o estás en esa etapa de querer trasladar toda tu información a la nube, previamente tú tienes que hacer un análisis, ¿no? O usar de forma segura un método que te permita llevar esta información. Pero previamente, obviamente, vas a hacer un análisis de tu información. Luego tenemos, luego de haber desarrollado este análisis, haber visto qué información nos vamos a llevar a la nube, etcétera, hacemos de acuerdo a ese análisis, que esta es la etapa más importante que debes de considerar dentro de todos estos puntos, es luego planear la arquitectura, ¿no? Y finalmente, hacer tu plan de seguridad con los grupos de seguridad, etcétera, para poder llevar esta información a la plataforma de nube. Una vez teniendo ya todo tu bosquejo, eh, vamos a decir el cascarón de toda tu arquitectura, es que procederemos a llevar esta información mediante herramientas que nos permitan hacer migración y la migración pues poco sea tan pesada o tan abrupta de llevarla a la nube, porque nosotros en nuestro análisis habremos descartado ciertos elementos o ciertos archivos que de repente no vamos a poderlos llevar a la plataforma de nube por consideraciones que más adelante se los voy a explicar. Y finalmente haremos una validación de la información, ver que todos los permisos estén entregados correctamente, ver que no se nos haya escapado de repente algún paquetito de información para poderlas llevar a la nube. Entonces, este plan, el que les estoy mostrando ahorita, es básicamente los puntos clave que debemos de tener en cuenta para poder trasladar nuestra información a la nube. Entonces, ¿qué hacemos en cada uno de estos puntos, ¿no? En la fase de análisis, básicamente, vamos a tener que analizar cuánta información es que vamos a trasladar a la nube. Porque en SharePoint, pues no tenemos un espacio ilimitado, no es como si en el file server, pues en el servidor local nos falta disco o llegamos a completar la capacidad de disco y de repente compramos un disco sólido y aumentamos la capacidad de disco de almacenamiento dentro de nuestro file server, ¿no? Aquí nosotros tenemos que tener mucho cuidado o tener que cuidar nuestro espacio porque solo tenemos una capacidad mínima con la que nacemos con el servicio de SharePoint. eh, y ese espacio mínimo es de 1 terabyte de almacenamiento básico
y por cada licencia que ustedes adquieran de Microsoft 365 o de Office 365, pues se le va a sumar a este terabase 10 gigas de espacio adicional al almacenamiento inicial, ¿no? Ese es el espacio que nosotros debemos de cuidar. Eso no significa de que si yo llego a utilizar todo este espacio, no pueda seguir adquiriendo más espacio. Más adelante también vamos a ver el tema de cómo nosotros podemos adquirir espacio adicional para la plataforma de SharePoint. Bueno, continuando con el tema de análisis, ¿no? Les decía que primero vamos a hacer el análisis de cuánta información tengo en mi local, en la zona donde tengo toda mi información, para luego trasladarla a la plataforma de nube. En este análisis, pues tendré que ver qué data es la que más relevancia tendría pasarla a la plataforma de SharePoint. De repente, data histórica, por el tema de costo-beneficio, no me sería viable de tener que llevar esta información a la plataforma de nube simplemente para poderla ahí almacenarla y guardarla como un backup de información en la nube, ¿no? No sería útil utilizar la plataforma de SharePoint es únicamente para poder hacer un almacenaje de información histórica. Entonces, lo ideal es llevarte la información que constantemente estás moviendo, que necesitas compartir con usuarios, que constantemente estás revisando, de repente haciendo actualizaciones, etcétera, ¿no? Y em, esta, este análisis, pues no necesariamente el usuario gestor de TI o el usuario administrador o el gerente será el quien tome la decisión de cuál es la información que te vas a llevar a la plataforma. Esta decisión la vas a tener que tomar con tus áreas usuarias, con cada líder de cada unidad de negocio o con cada líder de cada unidad o cada área, pues tendrás que llegar a un acuerdo de qué información es la información con la que ellos más trabajan, ¿no? Puede ser, por ejemplo, para contabilidad, para el área financiera o el área contable, ¿no? Ellos de repente necesitan la información de los 5 años, 5 últimos años, ¿no? Porque ellos hacen una revisión constante de esta información. Entonces, si tienes en tu file server información de 10 años atrás, pues para ellos le migrarás solo la información de los últimos 5 años. De repente para el área, vamos a decir, de TI, ellos trabajan con información de los 2 últimos años, entonces ya no le migrarás la información de los últimos 5 años, sino la de los 2 últimos años. Por eso es una parte importante en esta etapa de análisis, conversar con cada usuario, con cada área usuaria y llegar a un consenso, ¿no? De cuánta información es la que tenemos que trasladar a la nube. También es importante revisar la estructura de tus carpetas. Por lo general, pues como usuarios finales, cuando hacemos nuestra organización de información, guardamos la información en diferentes carpetas, pero estas carpetas están anidadas. Vale decir que tenemos una carpeta principal y debajo tenemos una subcarpeta y otra subcarpeta y otra subcarpeta, ¿no? Entonces, podemos llegar hasta 15 subniveles de subcarpetas y el usuario recién guarda su información en el último subnivel de la carpeta, ¿no? Entonces, esas rutas, cuando se trasladen, son rutas URL tanto locales y en la nube, que pues si son demasiado largas, pues no van a llegar a subir a tu plataforma de nube. Entonces hay que revisar que esas estructuras no sean demasiado largas. Y si es que existiesen esas estructuras demasiado largas, pues aquí habría que consensuar también con el área usuaria para poder reestructurar esa información y de repente esas subcarpetas, sacarlas de ese subnivel y llevarlas a un nivel principal o a un nivel superior, ¿no? Para que también
esa estructura sea sustentable a lo largo del tiempo. Eh, Otro punto clave es revisar el volumen de tus datos históricos. Si tienes demasiada data histórica y tu intención es pasar toda tu información a la nube, como les decía al iniciar esta conversación, es que esa data histórica pues te va a llenar el volumen general de tu espacio en SharePoint y pues ya no vas a tener espacio como para seguir almacenando más información nueva, ¿no? Entonces, esa información de datos históricos, de repente te convendría mucho más trasladarla de repente a un file server dedicado a almacenar data histórica o netamente llevarla a una plataforma de nube como Azure de repente, a un blob storage en Azure para su almacenamiento histórico, ¿no? Luego, como les decía, tenemos almacenamiento ilimitado y hay que tener ciertas consideraciones al momento de hacer el plan o el planeamiento de la estructura que vamos a tener en la nube de SharePoint. Y están en base a estos puntos o estos 7 puntos que vamos a considerar a continuación. Primero, el almacenamiento no es limitado, perdón, no es eh, ilimitado, es limitado. Eh, Cuando nosotros hablamos de que vamos a trasladar nuestra información a la nube, pues esta información se va a desplegar en bibliotecas. ¿Qué son las bibliotecas en SharePoint? Son contenedores como los files, ¿sí? O carpetas en donde nosotros vamos a guardar nuestra información aquí en estos contenedores. Ahora, estos contenedores o estas bibliotecas, la ventaja es de que las podemos sincronizar con nuestros equipos o con el equipo del usuario para que el usuario emule trabajar de forma local con su información. ¿No? Eh, Según la documentación de Microsoft, nos dice que una biblioteca puede almacenar hasta 30 millones de archivos y carpetas, pero lo recomendable cuando estamos hablando de estructuras de file server, se recomienda de que una biblioteca pues no almacene más de 100,000 elementos. ¿Por qué? Porque si si el usuario va a querer sincronizar sus bibliotecas con su equipo y si esta biblioteca contiene tanto la información que está continuamente trabajando más la información histórica, pues se va a descargar toda esa información a su equipo o va a sincronizar toda esa información con su equipo, ¿no? Y la transacción de la información del equipo hacia la nube, pues va a ser un poquito lenta, porque su equipo pues, se va a llenar con data innecesaria, de repente data histórica, que netamente no tiene por qué estar revisando constantemente, la va a tener almacenada en su equipo. Entonces, lo ideal aquí es disgregar tu información, disgregarla en diferentes contenedores que no superen los 100,000 elementos. Quizás aquí, en el análisis que se realice para hacer esta nueva estructura, de repente tendrás que considerar organizar tu información por bibliotecas por año. Por ejemplo, vamos a ir al área de proyectos, por ejemplo, ¿no? El área de proyectos maneja proyectos por cliente y bueno, por cada cliente de repente genera un volumen de información anual de 30,000 archivos anuales, ¿no? Entonces, yo tengo de repente unos 20, 30, 50 proyectos o 50 clientes que estoy trabajando en paralelo. ¿No? Entonces, consideraré en este caso crear bibliotecas por cliente o bibliotecas por año, ¿no? Cosa de que me permita manejar la información de manera más disgregada que para poder hacer la sincronización de la información, solo sincronice la información más relevante, ¿no? Este tema que les estoy poniendo como ejemplo de estructurar tus bibliotecas por año, por clientes o por proyectos,
o para el caso de generación o un área de proyectos, se tiene que consensuar con el usuario final, ¿no? O se tiene que consensuar con el área usuaria, porque ellos al final son los que van a utilizar esta plataforma o van a utilizar estos contenedores. Ellos son los que van a sincronizar esta información con sus equipos, ¿no? Entonces, lo ideal aquí es de que cada uno de los usuarios o cada área usuaria tenga diferentes requerimientos o diferentes formas de cómo almacena su información. Es por esto es que en esta etapa de análisis nos tenemos que sentar con cada área usuaria y entender su necesidad, entender cómo ellos trabajan su almacenamiento. Ahora, ¿por qué hacemos también todo esto? Porque a nosotros como área de TI nos interesa llevar el orden de repente en el área, en este almacenamiento general de SharePoint. Porque, como les dije a un inicio, ¿no? No tenemos almacenamiento ilimitado. Entonces, vas a llegar a un momento en que tu almacenamiento de SharePoint de repente ya te quede sin espacio. Entonces, en ese momento en que te quede sin espacio, tú, si ya has organizado bien tu estructura documental, tu estructura de bibliotecas, vas a poder identificar qué bibliotecas son las bibliotecas históricas. Y fácilmente tú puedes decir, ok, esta biblioteca es histórica y te la descargas a tu equipo o la descargas a alguna zona para que la liberes ese espacio, ¿no? Liberes ese espacio que tienes en SharePoint de data histórica, ¿no? Y con este procedimiento o con esta estructura que vas a armar, pues te sea fácil identificar cuáles son bibliotecas que ya pasaron a ser data histórica o cuáles todavía necesitan mantenerse porque los usuarios lo están utilizando de forma activa, etcétera, ¿no? Y esa es la razón por la que deberías de considerar hacer una reestructuración de tu información, disgregar tu información en diferentes bibliotecas, ¿ok? Ahora, cuando construyas tu arquitectura, también debes de considerar que se pueden crear hasta 2000 bibliotecas por colección de sitios, ¿ok? Ahora, de repente, algunos de ustedes me van a preguntar, Ruth, ¿qué cosa es colección de sitios? Cuando nosotros tenemos el centro de administración de SharePoint, vamos al centro de administración de SharePoint, vamos a encontrar varios sitios. Esas son las colecciones de sitio. Esos sitios principales se llaman colecciones de sitio. Si nosotros tenemos una colección de sitio y dentro de la colección de sitios tenemos subsitios, la plataforma me dice, solo puedo crear hasta 2000 listas y bibliotecas dentro de una colección de sitios. Si tengo subsitios y dentro de los subsitios, pues tengo bibliotecas, más bibliotecas, tengo otro subsitio y tengo más bibliotecas y de repente llego a un límite. Este límite, pues va a llegar un momento en que ya no pueda crear más bibliotecas. Y de repente me vas a decir en algún momento, Ruth, pero tú me dijiste que disgregara mi información lo más posible, de tal forma que tengan muchas bibliotecas para poder almacenar mi información. Y te diré, sí, es cierto, pero también debes de considerar tus colecciones de sitio. Y a esto, ¿en qué se trasladaría en un ejemplo práctico para la construcción de una arquitectura? Si yo te digo, por ejemplo, tienes en tu empresa, ¿no? Creas una colección de sitios y dentro de tu colección de sitios principal consideras de que vas a tener un subsitio por área, ¿no? Entonces creas un subsitio para el área de marketing, un subsitio para ventas, un subsitio para proyectos, etcétera, ¿no? Entonces, en cada subsitio vas creando tus bibliotecas como la cantidad de tus bibliotecas, ¿no? Eh, si haces eso, por ejemplo, no estaría mal, pero estás por el camino de que, pues por la cantidad de subsitios que tengas almacenados dentro de una colección de sitios, vas a llegar a este límite que nos dice Microsoft. Entonces, lo ideal aquí sería de que
cada una de tus áreas sean consideradas una colección de sitios principal, de tal forma que por cada colección de sitios no tengas que llegar a la cantidad de los 2000 bibliotecas que te permite crear en la plataforma. ¿Ok? Bueno, adicional a ello, también nos dice, ¿no? Se pueden crear solo 2000 subsitios por colección de sitios. Entonces, bueno, esto es bien difícil de que lleguemos a crear 2000 subsitios en una colección de sitios, pero lo pongo aquí como también recomendación cuando creemos una colección de sitios, ¿no? Em, el tamaño de los archivos de carga no deben de superar los 250 gigas, ¿sí? Si estamos trabajando de repente con videos renderizados o video o información o archivos muy pesados, pues solo podemos llegar a subir a la plataforma 250 gigas por archivo. Si por algún momento tú tienes pues ya estás usando SharePoint y te estás dando cuenta con lo que estamos hablando ahorita, que tu arquitectura no está bien considerada o estás considerando ya, ay, cierto, tengo demasiada data histórica y todo lo estoy almacenando en una sola biblioteca y ahorita ya estoy presentando problemas, de repente los usuarios se están quejando de que no pueden compartir información con otros usuarios, o de repente ya quieren poner permisos exclusivos a una carpetita y ya no lo pueden hacer porque toda la información la están almacenando en una sola biblioteca y pretendes ahorita hacer el movimiento de toda tu información en una nueva arquitectura que ya quieres hacer con lo que estamos hablando ahorita. Tú puedes hacer un movimiento de nube a nube, o sea, en tu mismo SharePoint, de colección de sitios a otra colección de sitios, pero teniendo en consideración estos puntos, ¿no? Tú puedes mover y copiar entre sitios, pero para eso debes de tener en cuenta lo siguiente: no más de 100 gigas de tamaño total de archivos que vas a mover, ¿sí? No más de 30,000 archivos a mover entre sitio y sitio por vez, y que cada archivo no debe de pesar más de 15 gigas, o sea, debe de ser menos de 15 gigas cada uno de tus archivos, ¿ok? Si no tienes en claro, de repente dentro de todos esos archivos que pretendes mover, pues no tienes claro de qué archivo pesará más de 15 gigas o de repente tienes más de 30,000 archivos, lo ideal aquí es sincronizar toda tu información que tienes en la nube con un equipo y luego moverlo, o sea, descargarlo y volverlo a subir. Esa sería la, la forma correcta de cómo poder mover tu información de un lado a otro. Si es que no tienes al 100% seguridad de que no estás cumpliendo estos 3 puntos que tienes para poder mover tu información de nube a nube. Y el último punto, que lo he puesto en rojo, es el motor de sincronización, ¿sí? El motor de sincronización nos permite sincronizar solo hasta 300,000 archivos entre todas las bibliotecas de documentos sincronizados, ¿ok? Solo 300,000 por equipo o por equipo, ¿ok? Entonces, este punto 7 va muy, muy, muy aliado o muy amarrado con el punto 2 de las consideraciones que debemos de tener en cuenta para hacer una correcta estructura. Por eso es que les decía, ¿no? Traten de disgregar lo más posible su información de tal forma que tengan solo las bibliotecas con poco volumen a nivel de cantidad de archivos, porque cuando tú sincronices tu información, cuantas más bibliotecas tengas sincronizada, debes de tener cuidado de que no llegues a este límite del motor de sincronización, ¿sí? Esas son las consideraciones que debemos de tener en cuenta. Luego, cuando ya hayamos hecho todo el plan, teniendo todas estas consideraciones, pues vamos a planear la estructura, ¿no? Ya tenemos todo ya levantado en un documento, ya podemos comenzar a crear nuestra estructura, ¿no? Podemos crear colecciones de sitio separadas, colecciones de sitio por áreas, y cada colección de sitios tendrán sus bibliotecas, ¿no?
y otros elementos web que podrás crear por cada una de estas colecciones de sitio, entre páginas, listas, etcétera, ¿no? Entonces podrás armar colecciones de sitio, bibliotecas o colecciones de sitios, subsitios y bibliotecas, pero teniendo en cuenta las consideraciones que acabamos de revisar, ¿ok? Luego del planeamiento de la estructura de sitios, es que planeamos también el plan de permisos. Y el plan de permisos se va a dar por los grupos de seguridad. Tú vas a tener varios grupos de seguridad asociados a una colección de sitios. Si tú tuvieses una o más colecciones de sitio, los grupos de seguridad no es que se replican por colecciones de sitio. Las colecciones de sitio son espacios individuales o pequeñas islas que no conversan entre sí, entre cada colección de sitios. ¿Ok? Entonces, si tú consideras aquí en tu colección de sitios poner 4 grupos de seguridad, en tu otra colección de sitios, pues considerarás otros grupos de seguridad, pero los tienes que ingresar. Así, si en esta colección de sitios son los mismos usuarios que deben de entrar, como en la segunda colección de sitios, los tienes que volver a entrar, ¿ok? Ahora, como ya tenemos nuestras bibliotecas armadas, procederemos a colocarle permisos exclusivos a cada una de estas bibliotecas o recursos, ¿no? Porque no todos deben de entrar de repente a cada una de estas bibliotecas. Ahora, cuando nosotros creamos un grupo de seguridad, estos grupos de seguridad se crean con el nivel súper básico, ¿sí? ¿Cuál es el nivel de seguridad básico? Es el nivel el rol de solo lectura. ¿Ok? Así sea el dueño de la organización y tú quieras crearle un grupo de seguridad o al grupo de seguridad de los gerentes, todos nacen con el permiso de solo lectura. Solo lectura. ¿Por qué? Porque cuando tú creas un recurso, una biblioteca, los permisos que vienen del padre o de la raíz, pues se van a replicar en el recurso. Tú vas a tener que romper la relación con el padre o le vas a poner permisos exclusivos y recién eliminas los grupos de seguridad que no deseas que entren a una biblioteca en particular y les pones los roles a los grupos de seguridad que sí necesitas que entren aquí, ¿no? Que pueden ser el de lectura, colaboración, control total, edición o algún permiso exclusivo eh, eh, editado o customizado, ¿no? Que solo, que pueda editar, pero no pueda eliminar, por ejemplo, ¿no? Un permiso exclusivo que lo podemos nosotros configurar, ¿ok? Una vez hecho el plan de permisos, básicamente ya estaría el cascarón de todo tu sitio, de toda tu colección o de toda esta estructura para que pase la información limpia a cada una de estas estructuras, ¿ok? Y procederíamos a hacer la migración de la información. Ahora, para la migración de la información, o puedes hacerlo de forma manual o puedes utilizar una herramienta de migración, que la herramienta de migración se llama el SharePoint Migration Tools, ¿ok? Es una herramienta de migración de Microsoft que te la puedes descargar y con esta herramienta puedes hacer tu migración. Si es que tuvieses tu data muy bien segmentada y solo ya reconoces qué biblioteca o qué file dentro de tu file server es que va a migrar a determinada biblioteca, te va a servir mucho esto, porque ya tienes las estructuras mapeadas, ¿no? La biblioteca o el file A se va a ir a la biblioteca B del SharePoint, ¿no? Entonces, solo aquí en esta herramienta, pues vas a poder mapear o hacer el match entre el local con la nube y pasa toda tu información. Pero, ¿qué pasa si tu información está muy disgregada en tu file server? Esa información que el usuario, pues en una carpeta
del file server, pues comenzó a almacenar la información muy suelta en diferentes carpetas. Y es más, lo tiene tan desordenado o desorganizado que que la información la tiene muy repetida, ¿no? Tiene una carpeta dentro de esa carpeta en un segundo o tercer nivel, tiene la misma información que tiene en la parte superior. No, es más, la tiene más actualizada que en la parte superior, ¿no? Y dentro, mucho más adentro de ese nivel, pues tiene otra información que complementa la carpeta que está en el segundo nivel. Así. Entonces, ¿quién conoce esa información? Nosotros como TI no podríamos hacer ese tipo de migración. Quien lo tendría que hacer realmente sería el usuario final. Entonces, el usuario final pues no va a poder manejar esta herramienta y aún así lo supiera manejar, pues sería muy difícil utilizar la herramienta para poder migrar de repente 2 archivos de una carpeta, 3 archivos de la otra carpeta y 5 archivos de la otra carpeta que se van a ir a la biblioteca 1, ¿no? Sería un poquito más complicado. Entonces, para eso existiría la migración manual. Esa migración manual corresponde a la sincronización de la información, o sea, sincronización de la biblioteca con el equipo del usuario y que el usuario traslade, copia y pegue nada más al contenedor sincronizado para que éste ya vaya migrando a la nube conforme se vaya pasando la información, ¿no? Esa sería la buena práctica para poder hacer la migración dependiendo de cómo se encuentre la salud de ese file server, cómo se encuentre distribuida esa información para poder hacer una migración, o utilizando la herramienta o haciéndola de forma manual. Pero no es imposible, ¿ok? Ahora, para migrar, nosotros debemos de tener en cuenta lo siguiente. Lo debemos de hacer en 2 etapas. Si es que estamos utilizando esta herramienta, ¿ok? Lo debemos de hacer en 2 etapas. La fase 1, migramos el volumen de la información de datos sin interrumpir las labores del usuario. Vamos migrando por detrás con la herramienta toda la información. Ya tenemos mapeado de repente en un documento qué data va a qué biblioteca, etcétera. Entonces ya lo tenemos mapeado, hacemos la migración sin que el usuario se vaya dando cuenta, nosotros vamos migrando. Para la fase 2, solo migramos el diferencial. Podemos decir, ok, un viernes en la noche eh, le decimos al usuario, pues tú trabajas, no sé, hasta las 7 de la noche, pues te doy plazo hasta las 9 a que cierres todos tus archivos, guardes todo, cierres todos los documentos y no los toques hasta el día lunes que entras nuevamente a trabajar, ¿no? Entonces tienes viernes toda la noche, sábado y domingo para migrar ese diferencial y que el día lunes ya salgas en producción con todo, ¿no? Previamente, obviamente, a los usuarios finales, si es que van a hacer una introducción a la plataforma y son nuevos en la plataforma, pues hay que darles una capacitación, una orientación de dónde lo van a encontrar, dónde van a encontrar sus archivos, cómo van a acceder, cómo van a sincronizar su información con sus equipos y cuál va a ser el método de trabajo a futuro, ¿no? A futuro vale decir de que el próximo año, si es que has hecho una estructura, vamos a decir que has segmentado tu información por año, el próximo año, pues tendrán que guardar su información en otra carpeta que va a estar segmentada por años, ¿no? O en otra biblioteca segmentada por años. Y para eso TI, pues les tendrá que crear esas estructuras o el usuario líder de la unidad, pues también podrá crear sus nuevas estructuras, ¿no? Entonces, de esa forma se hace el plan de migración en 2 etapitas, ¿ok? Ahora, y por último, pues cuando ya hayamos hecho la migración, es verificar que todos los permisos hayan sido entregados correctamente a los usuarios. Para el gobierno de la información hay que revisar la cuota de almacenamiento de las colecciones de sitio y esto lo hace TI básicamente. Tiene que hacer una revisión de cuánto, dependiendo de la capacidad general o la capacidad global que tiene tu plataforma de SharePoint, tú le puedes entregar cuotas a cada colección de sitios para que no te una sola área, pues no se lleve toda la cuota general de SharePoint, ¿no? Entonces, tú le entregas cuotas
Y conforme ellos van utilizando su almacenamiento, de repente les vas entregando un poquito más o les vas pidiendo de que por favor descarguen la información histórica o se descarga la información histórica y le vas manteniendo estos espacios para que tampoco se llene el volumen general de todo tu SharePoint, ¿no? Y entre consideraciones, pues hay que entrenar a los usuarios una capacitación para que sepan cómo es el entorno de SharePoint, enseñarles cómo sincronizar su información o cómo van a trabajar en el futuro con la data sincronizada. De repente, como archivos sincronizados, también van a tener data histórica. Conforme vayan pasando los años, a los usuarios hay que enseñarles cómo dejan de sincronizar esa información con sus equipos, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta ese entrenamiento a los usuarios finales, ¿ok? Y todo el tema del gobierno también, el gobierno de la información, se debe de llevar a cabo o se debe llevar un control a través de una bitácora, ¿no? En esta bitácora básicamente es una bitácora de registro manual en donde vas a tener que registrar cuántas bibliotecas tienes por cada colección de sitios de repente y qué grupos de seguridad son los que deben de entrar en cada colección de sitios. ¿No? Para que sepas qué usuario también está entrando y de repente si algún usuario se retiró de la organización, pues sepas en qué biblioteca o en qué colección de sitios está ese usuario para ir directamente a ese contenedor o a ese grupo de seguridad y retirarlo de los grupos de seguridad para que ya no siga entrando a la plataforma o a las bibliotecas ya segmentadas, ¿no? Entonces, de esa forma también te puede ayudar mucho llevar un control a través de una bitácora. Ahora, entre los planes de cómo adquirimos SharePoint está, ustedes pueden adquirir SharePoint utilizando, o perdón, comprando un licenciamiento netamente de SharePoint que aproximadamente cuesta $5, SharePoint Plan 1 y el SharePoint Plan 2 que cuesta $10 por usuario anual, pero también pueden adquirir, si es que ya lo tienen, obviamente ya deberían de tener el SharePoint utilizando, por ejemplo, el plan más básico de Microsoft 365 es el plan empresa básico que cuesta $6, ¿ok? Pero alguno de repente me podrá consultar, "Ruth, mira, yo tengo SharePoint y ya lo estoy usando, ya tengo Office 365 y estoy utilizando la herramienta y pues ya me estoy quedando sin espacio dentro de la plataforma de SharePoint. Pero necesito adquirir más espacio porque pues me he dado cuenta de que la información que tengo netamente en SharePoint es la información más actualizada. Los usuarios constantemente la están usando y no tengo data histórica. Necesito adquirir más espacio. ¿Lo puedo adquirir? Sí, lo puedes adquirir. Eh, eh, por lo general, eso se adquiere por giga, ¿sí? El extra file storage se adquiere por gigabyte y el costo anual es aproximadamente de $2.50 por giga anual, ¿ok? Es básicamente de cómo también podrías adquirir un poquito más de espacio dentro de la plataforma de SharePoint. Bien, no sé si hasta aquí hay alguna pregunta. Me he pasado creo que todo el rato hablando sola. No sé si alguno de ustedes tiene alguna consulta, duda sobre lo que hemos hablado. Ok, creo que no hay preguntas. Fabiola, creo Gracias, que Ruth, por vamos a el entrar. webinar. Sí, Ahorita vamos a tener un sorteo sobre el webinar. Vamos a sortear un desayuno de Starbucks. Ahí les comparto mi pantalla. Fabiola, disculpa, aquí creo que un usuario tiene una consulta, Heldes Inturza, ¿Ya? ¿sí? ¿Cuál es su consulta, por favor? A ver. Para que el no diga su consulta. Si desea, puede abrir su micro y puede hacernos la consulta directa.
Sí. Ya. Sí, recomiendo hacer la migración manual o automática. Ok, regresando al tema de migración, va a depender mucho de cuál es el método que elijas para hacer la migración. O puede ser manual o puede ser automática. Si es que tienes tu data segmentada en tu file server, sabes qué carpeta se va a ir a qué biblioteca dentro de SharePoint, te recomiendo hagas la migración de la forma automática, utilizando el SharePoint Migration Tool, ¿ok? Pero si tuvieses el caso, como te decía, ¿no? De que tu usuario pues tiene 2 archivos en una carpeta y dentro de 5 carpetas, 5 subniveles, tiene una carpeta que sí tiene que ir a esa misma biblioteca y afuera tiene unos archivos sueltos que también tiene que ir a la misma biblioteca. Y quién sabe todo el tema de qué data va y qué data no va, qué data es histórica o qué data es un borrador o qué data es una data duplicada que está desactualizada, es el mismo usuario. Entonces, para ese caso, quien tendría que hacer la migración es el usuario final. Pero nosotros ya le entregamos al usuario el cascarón, ¿no? El cascarón bien estructurado, bien hecho, para que el usuario netamente solo sincronice la información, sincronice las bibliotecas y las vaya almacenando en ese contenedor poco a poco, ¿no? Pero como una estrategia de repente para esos usuarios sería decirles, bien, tienes solo hasta tal fecha y después de tal fecha ya te quito los accesos al file server y ya no vas a poder acceder más a esa información, así que trata de migrar todo hasta tal fecha, ¿no? Eso sería una estrategia. Sí, tenemos aquí 2 personas más que quieren hacer consultas. Manuel Omar Merino, ¿cuál es tu consulta, por favor? Si puedes abrir el micro. Sí, sí, buenos días. No sé si me logran escuchar. Buenos días. Sí, logro Sí, escuchar. ok. Sí, mira, yo tengo 2 preguntas. La primera es, actualmente en el file server que administro, los usuarios, bueno, particularmente un área, tiene muchas subcarpetas dentro de su directorio raíz. Tu recomendación sería, primero, que estas subcarpetas que están dentro de otras carpetas y así sucesivamente, se estandaricen a una raíz principal o a lo máximo dos subcarpetas, o esto podría migrarlo sin ningún problema hacia SharePoint. Ok. Muy bien, Manuel. Mira, va a depender también de cómo tenga. Mira, si tiene muchos subniveles, lo recomendable es de que las carpetas que estén muy, muy adentro las tengas que sacar hacia afuera, pero no es arbitrario el tema de sacar todos tus subniveles a un nivel principal. Esto va a depender del uso que el usuario le dé a esas carpetas, a esas subcarpetas. Y esas subcarpetas de repente se tengan que convertir en bibliotecas. Por ejemplo, ¿no? Vamos a ver un ejemplo. El usuario tiene una carpeta en su file server y pues en un quinto subnivel guarda la información que constantemente está revisando, constantemente está eh, editando o actualizando, ¿ok? Esa carpeta que constantemente va actualizando, dependiendo del motivo del motivo básicamente por el cual haya generado esa carpeta debería de convertirse en una biblioteca en SharePoint para que el usuario solo sincronice la biblioteca con su equipo y siga trabajándolo de forma local, porque es de un acceso continuo, un acceso rápido que tiene el usuario. Esa podría ser una forma de cómo analizar básicamente el bosquejo que vas a tener para tu plan de estructura de sitios. Ok, Ok. gracias. Y mi segunda pregunta va, Sí. tal vez lo mencionaste al inicio, la verdad, entré un poco tarde, pero
quisiera saber cómo es el manejo de recuperación de archivos en SharePoint. Porque, por ejemplo, nosotros en File Server tenemos la Sí. facilidad de que sacamos backups en cintas, ¿no? Cada cierto tiempo. Ujú. ¿Cómo es Sí. el manejo esto en SharePoint por si un usuario, pues obviamente elimina casualmente o intencionalmente documentos, ¿no? Ujú. Muy buena pregunta. No lo mencioné, pero muy buena pregunta la pregunta que me acabas de hacer. Cuando nosotros eliminamos un documento o un archivo dentro de SharePoint, hay que considerar de que estos archivos se van a ir a la papelera de reciclaje. En esta papelera van a estar por 60 días y en la primera papelera y en una segunda papelera por 30 días más. En total tienes 90 días para poder hacer la recuperación de un archivo. Si es que el usuario pues, no ha entrado a la papelera 1 y ha eliminado la documentación y se ha ido de frente a la segunda papelera, ¿no? Entonces, si sigue el ciclo normal, tendrías 90 días para poder hacer la recuperación del archivo. Pasados esos días, ya no tienes forma de cómo recuperar esa documentación. Pero no consideremos SharePoint como un sitio de backups. Eso sí quisiera que lo tengan muy, muy en cuenta, de que no deben de considerar SharePoint como un sitio de backups. Si bien SharePoint me da la posibilidad de recuperar información eliminada, no es un sitio de backups. Si bien SharePoint, adicional a ello, también me permite recuperar historial, vale decir, cada documento que nosotros vamos editando, va guardando un historial de versiones, ¿sí? Ese historial de versiones tampoco es un backup, ¿ok? Ahora, si estamos hablando netamente de backups, existen varias formas de cómo sacar un backup de la plataforma de SharePoint. Uno, con Azure Backup, sincronizas tu información y esto es un poquito limitado también por el tema de sincronización. Como le decía, el motor de sincronización me permite sincronizar hasta 300,000 elementos. Así que con eso solo me permitiría sincronizar y sacar un backup de los 300,000 elementos que yo ya sincronizaba. Pero otra forma es utilizando Veeam Backup, ¿sí? Esta herramienta de Veeam Backup te permite sacar un backup de tu SharePoint, llevarlo directamente a una plataforma, por ejemplo, en este caso, Azure, por ejemplo, ¿no? Entonces, mantienes toda tu información dentro de Azure Backup, pero utilizando una herramienta adicional que sería Veeam Backup, por ejemplo. Ok, Listo. gracias. Ajá. Ok. Cristian Edgar, creo que tienes una consulta, por favor. ¿Cuál es tu consulta? Buenos días, ¿me escuchan? Cristian. ¿Me puede escuchar? Sí, sí. Ahora sí. La pregunta es, no sé si SharePoint tiene la misma limitante que Windows en el tema de la ruta. Entiendo que solo soportan rutas de hasta 260 caracteres. Esa es una pregunta. Ujú. Y la segunda es, si tuviese el limitante, Microsoft cuenta con una opción dentro de la herramienta de migración o con una herramienta adicional que nos permite identificar dentro del file server que tenemos actualmente, ¿no? O sea, que es bajo un Windows Server, cuáles son esos archivos que están por encima de ese límite de caracteres para poder, digamos, trabajar directamente sobre ellos. Ujú, ujú. Ok, muchas gracias por tu consulta. Sí, a la pregunta 1, sí tenemos una limitante a nivel de cantidad de archivos, cantidad de caracteres en rutas que son de 400 caracteres. En Windows también la ruta debe de ser de 400 caracteres. Entonces, ese es mi limitante a nivel de rutas URL. Ahora, si Microsoft tiene una herramienta, no hay una herramienta que me permita hacer eso, contar la cantidad de caracteres. Existen herramientas de terceros que te pueden hacer esa contabilidad, es decir, que te puedan de repente indicar cuál es los archivos que son más largos. ¿Ok? A ver, Raúl Ojeda pregunta cómo puedo proteger los archivos de SharePoint frente a ciberataques. Muy buena pregunta.
SharePoint de por sí ya está dentro de la protección de ciberataques, pero si te refieres a ver, hemos tenido un caso últimamente, hace unos meses o creo que el año pasado tuvimos un caso de que pues un equipo se infectó y recibió sí, ataques y lamentablemente la información que estuvo almacenada o sincronizada con ese equipo atacado se infectó y pues la información se encriptó y se subió a la nube encriptada. Entonces, la forma de cómo recuperar esa información es hacer una recuperación de bibliotecas infectadas o de toda tu colección de sitios mediante una solicitud de soporte a Microsoft. Microsoft lo que hace es restaurar el sitio a un punto de restauración. De la fecha en la que supuestamente recibes el ataque, tú le puedes decir a Microsoft dentro de los últimos 14 días o 7 días, me parece, para que te haga una restauración a una fecha indicada. Tú le dices, por favor, quiero que me restaures a esta fecha, a tal hora, y ellos te hacen la restauración de esa información. ¿Ok? Héctor Flores, tienes una consulta. Héctor. Hola, Hola. ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Héctor. Bueno, sí, tengo una consulta con Sí, dígame. referente que tiene que ver también con OneDrive. Aquí en la empresa, cada empleado tiene su OneDrive aparte del SharePoint, ¿no? Que van guardando sus archivos y todo. Mi consulta es la siguiente: ¿hay alguna manera de migrar esos OneDrive al SharePoint de manera manual, no importa? Eh, Por lo que pasa es que a veces algunos trabajadores, bueno, dejan de trabajar y queremos subir sus archivos directamente al SharePoint. ¿Hay alguna manera Sí. o no es posible? Sí, Héctor. Mira, sí, existe justo aquí en las consideraciones, tú puedes hacer el movimiento o el copiado de esos archivos solo teniendo en cuenta esto, no más de 100 gigas por movimiento de archivos, no más de 30,000 archivos por vez que vayas moviendo y cada archivo no debe de pesar más de 15 gigas. Pero como les decía, ¿no? ¿Cómo sabes tú de que ese usuario dentro de una de esas carpetas que tiene sub carpetas no ha almacenado un archivo que supere los 15 gigas? ¿O cómo sabes de que no tiene más de 30,000 archivos cuando quieras mover una carpetita en específico? El peso sí lo vas a saber, ¿sí? Porque hay una métrica de OneDrive para saber la cantidad de peso que tienes a nivel de carpeta dentro de OneDrive, ¿no? Entonces, una forma de moverlo de forma de OneDrive a SharePoint sí se puede. Solo le haces un copiar, le dices a dónde o a qué ruta quieres moverlo y lo puedes mover. De SharePoint, de OneDrive a SharePoint, sí se puede. Pero lo recomendable aquí de repente sería que puedas descargarte la información a un equipo y utilizando la herramienta esta de migración, el SharePoint Migration Tool, también te lo puedas mover. ¿Sí? Tienes esas dos formas. Y una recomendación ahorita que justo la pregunta que están haciendo es que consideren por favor que OneDrive está pensado para el usuario final, o sea, ellos guardan su información netamente de ellos, así que si se pierde esa información es solo de ellos. Si el usuario se retira de la organización, no hay ningún problema de eliminar hasta el drive de ellos, pero lo que se almacena dentro de SharePoint es de la organización. Entonces, toda la información que ahorita de repente están considerando o están guardándolo dentro de OneDrive y le pertenece a la organización como proyectos, etcétera, pásenlo a SharePoint. SharePoint le pertenece a la organización y es mucho más fácil para nosotros de TI
gestionar o recuperar esa información. ¿Ok? Listo, señores. Si no hay más preguntas, pues vamos a pasar a la etapa del sorteo de esta sesión. Y bueno, ya los dejo con Fabiola. Fabiola, por favor. Buenos días a todos. Igual, si hay alguna consulta, la pueden dejar en nuestro chat y nosotros veremos la forma de responderles cualquier duda que tengan. Ahorita voy a compartir para el sorteo. Tenemos hoy día un desayuno de Starbucks. Les deseo buena suerte. Son preguntas que vienen del webinar. Deme un segundo. ¿Pueden verlo?